Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y viendo desde aquí, Facebook. El día de hoy vamos a tener una sesión más de nuestro módulo en el marco del seminario ¿Qué sabemos sobre el cambio climático en México? Este módulo está justamente realizado junto con el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, en Morelia. Y el día de hoy tenemos el gusto dado y ponente al doctor Adrián Guilardi. Él es biólogo por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y realizó un doctorado en manejo de recursos naturales en la UNAM y un postdoc en la Universidad de Yale. Actualmente es investigador B del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y pertenece al SNI nivel 2 en el área 1 y sus principales intereses de investigación son evaluar los impactos ambientales de la extracción de leña y la producción de carbón vegetal en países en desarrollo, contado con datos de campo, con simulaciones por computadora. Y justamente para profundizar más en el tema, el día de hoy nos va a presentar un trabajo titulado Potencial Global de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero a través de la adopción de estufas limpias. Doctor, bienvenido, te doy la palabra. Escuchamos, estamos muy emocionados. Bueno, gracias. Sí, traté de armar una presentación, sí, lo más amena posible, que cuente un poco la historia de lo que estamos haciendo, va un poco más allá de los análisis, bueno, de las simulaciones y entra mucho en lo que es política pública y en lo que es el mercado voluntario de carbón. Eso generalmente a la gente le entretiene más porque hay muchos como chismes y cosas que van de acá para allá, ¿no? Bueno, como me presentó Laila, muchas gracias. Yo trabajo, soy investigador en la UNAM, en el campus Morelia. También estoy asociado al C3. Ahí corremos muchas de las simulaciones, los corremos en ese clúster y también en el laboratorio de análisis de síntesis ecológica en la ENES Morelia. Ahí también tenemos clústeres de alto rendimiento que ahí se necesita para correr parte de los resultados que les voy a mostrar hoy un poquito por arriba. La presentación está en inglés, no tuve tiempo de traducirla al español. Todo lo que hacemos, un poco como dice el título, es o a nivel global o concentrado en lugares de África subsahariana y el sudeste asiático y un poquito en Centroamérica. Por eso, cuando presentamos esto, siempre tiene que estar pues, en inglés. El trabajo lo hacemos junto con Rob Bayliss del Stockholm Environment Institute y Tuyeni Wampamba, que tuvo un tiempo en la UNAM, ahora trabaja en The Nature Conservancy en Nairobi. Bueno, entre los tres, de alguna manera hemos desarrollado todo este trabajo de mucho tiempo. Yo les voy a ir contando de qué se trata a medida que vamos avanzando. Entonces, bueno, perdón, esto que está en inglés, pero voy a contarle un poquito de qué se trata, de qué se trata el problema, por qué es relevante, qué hemos hecho para intentar responder estas preguntas, que lo seguimos haciendo, esperemos, y cuáles son las implicaciones en política pública y en lo que se llama el mercado voluntario de carbono o en lo que es el negocio del carbono a nivel mundial, que son muchos millones de dólares y cómo nosotros nos vimos involucrados un poco sin quererlo, pero ahora ya no podemos salir más. Y les voy a contar por cómo, básicamente como una investigación que empezó siendo por curiosidad, pues ahora tiene una relevancia en políticas públicas muy fuerte. Esa es la parte divertida. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de leña y de carbón vegetal, nada más. La leña es la madera como está en el ambiente que la gente quema para cocinar. Y el carbón, pues tiene un proceso de destilación, es como una pirólisis, uno le saca los volátiles, el agua, son en unos hornos que son de apilar la madera y lo cubre con tierra, y entonces uno tiene más contenido energético un poco por volumen, pero sobre todo por peso. Entonces el carbón pesa menos que la leña porque no tiene tanta agua ni otros compuestos. Entonces, y tampoco cuando uno lo quema tira olor. Entonces, estos dos combustibles los usa más o menos entre un tercio bueno, un tercio de la población mundial los usa del diario para cocinar. Ahora vamos a ver un poquito eso y de ahí viene un poquito la relevancia del tema. Es importante, ahí tienen cómo se ven los hornos de carbón, ¿no? Se apila la madera, se tapa la entrada de aire. Pero es interesante porque es una tecnología que no ha cambiado nada, de hecho, prácticamente nada, salvo la motosierra que se usa para cortar, de lo que se hace desde casi, sí, 3000 años, ¿no? Esto es un dibujo que encontré justamente en la Universidad de Yale, de un libro muy viejo que se llama De la pirotecnia, que es sobre metalurgia en la Edad Media, bueno, un poquito después, y cuentan todo un capítulo de la fabricación de hornos de carbón vegetal y es exactamente igual de lo que se hace ahora. Entonces, es interesante que es algo que no
no se va a acabar tan rápido, va a seguir existiendo por mucho tiempo. Una pregunta muy importante es quién lo usa y cuántas personas dependen de eso. Es muy diferente. Si yo les preguntara a ustedes cuántas veces al año usan carbón vegetal, yo estoy casi seguro que todo el mundo, al menos una vez al año, usa carbón vegetal para hacer asado, para una carnita asada, para lo que sea. Igual leña. Entonces, usar es todo el mundo usa leña, pero hay personas que dependen exclusivamente de la leña y el carbón vegetal para cocinar sus alimentos del diario. Y ese es el porcentaje de la población al cual a nosotros nos interesa la parte para hacer estudios, porque no tienen otra alternativa o tienen acceso a gas LP, electricidad, pero no tienen lo que se llama la liquidez financiera para poder acceder a eso, o no tienen el dispositivo, no tienen la estufa de gas, o no pueden comprar la garrafa. En cambio, el carbón y la leña pueden ser más caros, pero lo pueden porque se puede comprar de bolsitas. Entonces, lo poquito que tenés de efectivo lo usás para comprar. En el caso de la leña, también la puedes ir a buscar. Pero estamos hablando de la población pobre en el sur global, 20 al 30% de todo el mundo. Si no tiene leña o carbón vegetal, se le complica muchísimo cocinar, ¿sí? Entonces, esa es la población que trabajamos. Bueno, en términos de estadísticas generales, lo que ven aquí en la línea de arriba, la que está cerca del 100%, es lo que decimos biomasa tradicional o leña y carbón vegetal. En 1800 todo el consumo de energía era eso. O sea, hasta hace 200 años solo usábamos leña y carbón para todo, ¿no? Obviamente el consumo per cápita y el consumo global era muchísimo menor que ahora, pero en términos de porcentaje era muy alto. Esto fue disminuyendo con el auge de los fósiles y ahora está cambiando muy rápido con lo solar, pero en general es la cuarta fuente de energía primaria. Entonces, estamos hablando, te digo, ahora lo solar cambió mucho, pero estamos hablando que en términos globales, pues el uso de leña y carbón vegetal es muy, muy relevante, ¿no? Igual en términos de terawatts hora o de consumo, no por porcentaje, sino por unidades absolutas, pues sigue siendo muy alto. Esto, como te digo, en solar ahora está subiendo excesivamente rápido, exponencial, pero en términos tradicionales sigue siendo el cuarto. Y si se fijan, es esta línea de acá, ¿no? No sé si se ve el mouse, creo que no. No sé si tengo, bueno, no importa. Pero es la cuarta línea, la que está cerca de los 10.000 terawatts. Va bajando muy, muy paulatinamente porque evidentemente hay un reemplazo entre la línea de carbón que va avanzando en todo el mundo hacia el gas, hacia la electricidad. Sí se está dando esa transición, pero es súper lenta y si se ve en la curva es muy plana porque eh, hay cada vez más personas, ¿no? Entonces, sobre todo en África subsahariana, el aumento poblacional es muy rápido. Entonces, mientras que el porcentaje que tiene acceso a gas es cada vez mayor, pues el número absoluto pues no cambia mucho, no baja, ¿no? Bueno, la distribución espacial de las personas que usan leña y carbón vegetal coincide mucho con la distribución de la población en el sur global, donde hay más personas, más se consume porque pues, la pobreza está distribuida de manera muy, muy homogénea, por así decirlo, ¿no? En donde está la población. Los, las personas de menores recursos, que son la mitad de la población, están distribuidas en el mismo lugar donde está el resto de la población viviendo. Otra cosa importante es que las emisiones de CO2, que es lo que nos trae a colación esta plática, es uno de muchos impactos ambientales que tiene, y bueno, y a la salud que tiene el uso de leña y carbón vegetal. Pero en términos de ambiente, digamos, pues hay un montón de otras cosas asociadas a la producción, sobre todo de carbón. La leña no tanto, pero el carbón vegetal, pues los lugares donde se produce carbón vegetal de manera intensiva tienen problemas de muy baja biodiversidad, tiene innovación genética, poca plasticidad genética. Bueno, hay varias cosas. En cuestiones de pobreza y riesgo a la salud, los carboneros, las personas que producen carbón, pues como se imaginarán, pues nadie se hace rico haciendo carbón, es un método de subsistencia. Hay algunos pink kings there, ¿no? Algunos reyes y gente que maneja muchos carboneros, pero es generalmente raro, son pequeños productores y aunque no viven en una marginalidad total, pues son personas pobres y que están, sí, expuestos a riesgos a la salud y bueno, que es un poco el ciclo de la pobreza, ¿no? Ahora, no todos son impactos malos, tiene cosas buenas en el sentido que es asequible, que sí da trabajo a mucha gente en las cadenas de producción de carbón, entonces no es una cosa totalmente mala, pero
lo que se está buscando, más o menos el acuerdo que se tiene es no desaparecer. El carbón y la leña no va a desaparecer nunca, pero que su uso sea opcional en cuanto a la cocción de alimentos. Si uno quiere hacer un asado, pues está bueno usar carbón, digamos. Pero que no requiere el carbón para calentar agua, para calentar leche a la mañana. A eso se busca. No desaparecerlo, pero que esté compartido. Bueno, esta que sigue la voy a pasar un poquito rápido. Quédense con la idea. ¿Qué pasa? Si ustedes cortan madera y hacen el carbón y después lo queman en una estufa, pues eso emite CO2 y productos de la combustión incompleta. Entonces, durante la pirólisis, que se ve acá abajo, durante la producción de carbón, se emiten un montón de gases de efecto invernadero que no son CO2. Puede ser CO2, pero pueden ser otros. Este, y durante el uso del carbón, cuando uno lo usa para cocinar, pues también se emiten CO2 y combustibles, perdón, gases de la combustión incompleta, que son, bueno, metano, black carbon, que es como hollín, digamos, compuestos no metanogénicos, en fin. Todos contribuyen al cambio climático y, o al forzamiento climático y tienen de diferentes pesos. El metano, seguramente ustedes lo saben, una molécula de metano tiene mucho más impacto en el calentamiento global que una de CO2. Pero lo importante de esto y de por donde se centra toda la plática es que el CO2 que se emite durante la pirólisis y durante el uso tiene potencial de ser fijado nuevamente por fotosíntesis si uno vuelve a crecer esa madera. Es como el ciclo sustentable. Si yo estoy haciendo carbón vegetal, como se hace en Brasil, que es el principal productor para la industria metalúrgica, no lo usan para cocción, pero ellos lo sacan de plantaciones. Está bien, es el impacto de la plantación, pero en términos del ciclo del CO2, pues es neutro, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que uno tumbó, convirtió en carbón y después cocinó con eso, o lo quemó para la metalurgia, pues vuelve a la madera y es como un ciclo cerrado. No es tan así, pero por ahora quedémonos con esa idea que si la cosecha de la madera que se usa para leña y carbón vegetal es renovable, entonces el impacto de usar leña y carbón vegetal en el cambio climático no es tan severo como se ha venido asumiendo desde hace muchas décadas, independientemente de la investigación científica. Y yo ahora les voy a decir por qué pasó eso, y ahí viene la parte de políticas públicas y de todos los proyectos de cocción limpia. Pero entonces quédense con esa idea. Hay productos de la combustión incompleta que están ahí, que se emiten, que la única manera de disminuirlo es con dispositivos más eficientes, más modernos, con hornos mejores, y hay otros que va a depender exclusivamente de la renovabilidad de esa cosecha de madera. Esto lo voy a saltear, esto no viene al caso. Esto es un parámetro que se usa para medir qué tan renovable o no es la extracción de madera. Es muy sencillo, pero lo vamos a saltear para no confundir. Entonces, las preguntas de investigación que nosotros tenemos es en qué lugares esa cosecha de madera es más o menos renovable, en qué lugar lo que se corta para producir leña y carbón vegetal vuelve a crecer y se mantiene en el largo plazo, y en qué lugares no. Insisto, lugares de intensidad, de producción de carbón muy intensa, por ejemplo, acá en la cuenca de Cuitzeo, que son áreas volcánicas que no se usan para agricultura, en términos de madera hay un ciclo renovable, hay un ciclo cerrado, porque lo que cortan lo usan y vuelve a crecer y lo cortan, lo van manejando como si fuera un cultivo de madera. Uno cuando cosecha el maíz no dice, uy, ya me quedé sin, al año que viene va a haber más. Es lo mismo. El problema es que en otros, como ya lo mostré antes, en cuestiones de estructura y función de lo que ecosistemas, el impacto sí es muy alto. No hay biodiversidad, no hay plasticidad, en fin, hay un montón de cosas que afectan, pero las demás, sí, impactos en estructura y composición del ecosistema no necesariamente tienen ningún impacto climático en el corto plazo. Y como esto es un seminario de cambio climático, solo nos vamos a concentrar en el cambio climático y ya van a ver por qué eso es importante. La segunda pregunta, exacto, ¿cuál es el potencial de reducción de esos gases de efecto invernadero si uno reduce el consumo? Entonces, va a depender si la madera viene siendo cosechada de manera renovable, el impacto de reducir el consumo por estufas o por poner gas va a ser muy diferente a si esa madera venía siendo
venía deforestando el ambiente, digamos, ¿no? Y por ahí viene la pregunta central. Entonces, nosotros empezamos, bueno, se empezó a trabajar en 1985 con este tema, pero nosotros en el laboratorio de Omar Macera, primero en Morelia, y luego con un montón de gente en Estados Unidos y en varios lugares, fuimos un grupo de trabajo que terminó desarrollando sistemas o modelos de simulación de computadora que tratan de replicar cómo es que la gente va, colecta leña, va, colecta carbón. Son modelos que se han ido complejizando. No tenemos tiempo de trabajar en eso ahora, de presentarlos, pero yo les voy a mostrar un poquito a dónde hemos llegado después de estos 25 años de trabajo, le podríamos poner. Yo empecé un poco más tarde, pero los primeros estudios del 2000 de Rudy, de Omar, y bueno, yo ahí me sumé al grupo del doctorado, terminó en una cosa realmente que creemos que ahora tiene potencial de ser validado con información de campo, con todos los desarrollos nuevos que hay, y cada vez estamos más cerca de entender más en qué lugares la extracción de madera es renovable y en qué lugares no lo es. El último modelo que tenemos se llama MOFUS, Modeling Fuel Wood Saving Escenarios. Tiene un montón de parámetros, son miles de líneas de comando, pero básicamente lo que hace, les voy a mostrar un ejemplo muy, muy sencillo. Lo que hace es que en el lado izquierdo ven, esto es un ejemplo hipotético, en ningún lugar pasa esto, digamos, es como si fuera escenario zombie. Entonces, los dos puntitos que ven ahí son como dos pueblitos chiquititos y lo que ven es la cosecha, cómo el modelo estima a dónde iría la gente a cosechar leña. En este caso es solo leña, no carbón vegetal. Es un ejemplo muy, muy sencillo y bueno, se van acabando la biomasa porque la cantidad que le estamos diciendo al modelo que tienen que sacar es mucho mayor que lo que hay. Es como para explicar cómo funciona el modelo. ¿Por qué al principio sacan más cerca, pero no siempre más cerca? Bueno, porque depende de un montón de parámetros. El modelo actualmente tiene cerca de 200 parámetros para poder modelar la extracción de leña, carbón vegetal, cómo se mueve la gente, hay carreteras, hay un montón de cosas acá abajo que no vienen al caso. Pero lo interesante es que cuando uno pone ya, lo calibra con datos reales, ok, este es el consumo en este país, este es el consumo, estos son la biomasa, estos son, se ven cosas un poquito más similares a estas, que esto es ya todo un país completo. Igual, acá se ve una degradación en el modelo que es exagerada comparada con la realidad, pero a medida que nos vamos yendo a nivel de paisaje, a nivel de país, lo empezamos a ver cómo el modelo puede o no predecir los cambios en biomasa en función de la extracción de madera para leña. ¿Y por qué esto no lo podemos comparar con lo observado? Porque es muy, muy difícil ver desde arriba qué tanto el cambio en biomasa aérea viene por la extracción de leña y carbón vegetal. Entonces, y ahora viene la parte más importante. Nosotros a partir de estos modelos, que en este caso está diciendo que Malawi, este es Malawi, se quedaría sin leña en el 2050, es una tontería, esto está completamente exagerado, es algo que sabemos que no pasa. ¿Por qué lo estoy mostrando? Porque existe un montón de interés económico en demostrar que las emisiones de gases de efecto invernadero por uso de leña son altas. ¿Por qué? Porque, déjenme ponérselo de vuelta para que vean que esto no pasa, pero que es un escenario más realista. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero involucrado en reducir esas emisiones de efecto invernadero en lo que se llama el mercado voluntario de carbono. Ahora vamos a ver un par de diapositivas. Entonces, si yo meto un proyecto de estufas o de gas o de lo que sea y digo, ahora el consumo de leña de Malawi, de carbón vegetal, que producía tantas emisiones, ahora esas emisiones ya no se producen más, porque ahora están usando gas y leña y electricidad. Se siguen emitiendo, pero menos, ¿no? Entonces, yo eso que ahorré por mi proyecto se lo vendo a compañías, Boeing, Microsoft, Hewlett Packard, Tesla, que necesitan reducir sus emisiones, se llaman offsets. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas que están interesadas en ese mercado, pues necesitan maximizar cuánto están reduciendo de emisiones de gas de efecto invernadero. Durante muchos años, cuando todo esto empezó en el 2006, que nosotros empezamos con los modelos, no había suficiente información y las estimaciones de cuán exitosas eran estos proyectos eran, sí, casi que inventadas. A medida que nosotros fuimos trabajando, ese potencial de reducción de emisiones se fue acercando más a algo más parecido a la realidad, por así decirlo, algo que podíamos
corroborar con datos de campo, con dinámica de biomasa, y ahí empezó un poquito el tire de afloje que ahora vamos a ver ahora. Pero entonces estos modelos son los que se usan para poder estimar este potencial de cuántas emisiones de gases de efecto invernadero podemos reducir por poner gas, electricidad, lo que sea que reduzca el consumo de leña y carbón vegetal. Y ojo que ahora viene una cosa muy importante. Esto es muy concreto, son emisiones que van a la atmósfera. El impacto que tengan esas emisiones en la atmósfera y en el sistema climático global es completamente otro rollo. Eso tiene que ver con modelos de cambio climático que van a otro lugar. Acá lo único que estamos diciendo es cuánto se emite y llega a la atmósfera. El impacto que eso tiene en la atmósfera, bueno, es otro tema que es de cambio climático. Bueno, independientemente de esto, que es lo que a nosotros nos interesa más como equipo de investigación, es la parte un poquito al costado del cambio climático, de las emisiones, y tiene que ver con que estos mismos modelos sirven para reconocer, bueno, en dónde viven las personas con menor acceso, donde eventualmente los precios van a terminar siendo más caros, o que hay que caminar más lejos, o que son lugares más remotos, a veces lugares más peligrosos, donde se puede, o sea, uno puede superponer los resultados de estos modelos, eso que están viendo ahí es Zambia, con otras características del paisaje y que hacen, bueno, te permiten identificar hotspots que se llaman donde o la población está en más riesgo o se viene la presión sobre los ecosistemas son más fuertes y bueno, y eso se usa mucho, nosotros sobre todo colaboramos mucho con iniciativas más integrales que les interesan, no sé, conectividad en las áreas naturales de Zambia, entonces necesitan saber en dónde hay mayor presión por extracción de uso de leña. Y entonces estos modelos vienen muy handy para eso. Pero de donde está toda la parte del financiamiento y del interés económico en estos resultados no viene tanto de la ciencia, sino viene, como les digo, de estos brokers y desarrolladores de proyectos, que están todos, sin lugar a dudas, en el primer mundo, en el Estados Unidos y Europa, bueno, algunos en Sudáfrica, de tratar de vender esa reducción de emisiones a empresas y ahí es donde nosotros venimos un poquito a cuestión, a colación y ahora les cuento mejor. Bueno, una cosa muy importante que no se hizo nunca, recién lo estamos empezando a hacer ahora, es qué tanto nuestras simulaciones coinciden con la realidad. Bueno, no es fácil, primero porque los cambios en la biomasa aérea que se observan, uno no sabe bien por qué son. Algunos sí, si se limpió y aparece soya, bueno, fue por la soya, pero si se quemó, bueno, a lo mejor sí, pero cuando hay cambios por ganadería, extracción de leña, producción de carbón, no es tan fácil de identificar a menos que sea muy local. Si hay avance, estamos avanzando. Cada día que pasa hay más información sobre eso, pero le falta todavía. No estamos en ese lugar para poder validar nuestras simulaciones a escala global, que es lo que se necesita. Estamos avanzando ahora, bueno, estamos trabajando con gente muy interesante y a nivel, a resoluciones altas, y estamos empezando a comparar los resultados del modelo con lo que realmente pasa en la dinámica de la biomasa aérea en sitios de alta densidad de producción de carbono. Ahí, bueno, yo no estoy leyendo la diapositiva, pero lo que ven del mano izquierdo son las pérdidas de biomasa aérea en un área de Malawi y en el derecho es como el modelo simula en dónde se perdería por extracción de carbón vegetal en ese mismo periodo. Otro problema que tienen las simulaciones es que son siempre a futuro. Entonces son al 2050. Es imposible corroborar nada porque todavía en el futuro es muy difícil validar. Entonces hay que tratar de validar en tiempo presente y después empujarlo hacia futuro. Y esa es una parte muy entretenida. Por suerte, después de tanto tiempo de estar trabajando solos desde México, pues ahora hemos llamado la atención de muchas personas muy interesantes en NASA, en Wageningen, en Stockholm Environment Institute, que esperamos eventualmente poner todo esto en un par de artículos y sacarlo porque va a ser mucha roncha. Bueno, otra cosa que tenemos que validar es a dónde va la gente a buscar la leña, o de dónde viene el carbón vegetal. También tenemos una plataforma compleja, mide en ciertos lugares, esta provincia. Esto solo se ha hecho en India, Malawi, Kenia y El Salvador. No, perdón, y Honduras. Y tratamos de ver de dónde viene y esto lo usamos todo para calibrar el modelo. Es decir, el modelo necesita muchos datos de calibración y una vez que eso está calibrado se corre, se compara con los cambios en biomasa aérea y luego se lleva a futuro. Entonces tenemos una cosa bastante sólida comparado con las estimaciones anteriores que eran igual, eran nuestras también. Como les digo, antes
estaba Omar Macera, Rudy Drigo, Miguel Trocero, eran más sencillas, pero siempre ha sido un poquito lo mismo. No hay otros grupos de investigación haciendo esto de manera seria y eso no tengo idea por qué. Y por otro lado, los desarrolladores de proyectos pues no usan nada de estas metodologías por ahora. Ahora es así. Pero antes usaban cuentas de Excel de manera muy generales. Por último, y antes de pasar a un poco de resultados, hay muchos estudios nuevos, porque es muy difícil de ver. De hecho, los estudios más recientes todavía no han salido publicados, nosotros lo sabemos porque nos consultan, son de Wageningen en Holanda, de tratar de identificar los cambios en biomasa aérea, o el tree loss, que se llama, la pérdida de forestal, de árboles, porque ahora ya no vemos bosque, ahora vemos los árboles individuales a nivel global. Es una cosa nueva eso, pero así está. Entonces ya no vemos bosque y no bosque, ahora vemos los árboles, digamos, en todo el mundo. Y entonces las causas nunca aparecen, ni la leña del carbón vegetal, porque es muy difícil de distinguir. Eso se llama attribution, atribución. Entonces ahora está confundido con Shifting Cultivation, está confundido, no sale dónde está, Logging, el verde, pero, y entonces lo que estamos intentando, empezando a hacer con un proyecto ahora nuevo, es ver si se puede identificar la producción de carbón vegetal como una de estas causas y sumarlo a esto. Pero eso ni siquiera empieza, recién estamos discutiendo con las personas que nos dieron el financiamiento. Entonces, ¿cuáles son los resultados nuestros? Acá viene el mayor problema. Yo les voy a poner un par de plataformas que son en donde nosotros subimos nuestros datos, más bien nos las piden. NatureBase es el primero. Entonces, lo que hace NatureBase es no sé bien quiénes son. The Nature Conservancy es parte de esto, pero un conglomerado de instituciones académicas y ellos nos han pedido que nosotros subamos nuestras capas de cuál es el potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero si pusiéramos estufas o cocinas o gas en todo el mundo. O sea, como intervenciones súper agresivas en cuanto al éxito. Nosotros, esto es del trabajo pasado. Lo que estamos haciendo ahora todavía no lo podemos subir porque va paso a paso. Entonces, lo que están viendo ahora es lo que nosotros entregamos en julio del 2024. Básicamente, lo que se ve aquí es la flechita esta, que el potencial a nivel global de escenarios muy agresivos en cuanto al switching de leña, carbón vegetal a gas, electricidad o a dispositivos más eficientes es chico comparado con otras cosas como reforestación o evitar sí, la reforestación o evitar la deforestación. Ahí, como se imaginaran, si uno deja de tumbar medio Amazonas para sembrar soya, pues se imaginan que el impacto es mucho más alto que dejar de hacer carbón, que tiene muchísimas nuances, como le dicen en inglés, y donde uno no está limpiando el paisaje para poner otra cosa. Es un poquito como este crop que le decía al principio, ¿no? Esta extracción de madera que vuelve a crecer. Entonces, el mensaje de acá que les queda es que nosotros, digamos que le bajamos un par de orden, bueno, un orden de magnitud a las estimaciones previas. Pero previas no le digo previas nuestras, previas de todas estas personas del mercado de carbono que venden este potencial a empresas, digamos. Entonces, igualmente, acá hay otra vez en diferentes biomas. En sabanas es un poco mayor, pero tampoco. Siempre pinta bajo comparado con otros Nature Climate Solutions que les llaman. Cuando uno las ordena por tipo también, si se fijan, es el penúltimo el nuestro. Ah, no, es el último. A ver, sí, son los dos en el penúltimo. Entonces, comparado con otras intervenciones, estas son intervenciones teóricas que serían, es como eliminar la deforestación en el mundo, eso nunca va a pasar, pero es para tener un comparativo, la disminución de la cosecha de leña y carbón vegetal, pues tiene un impacto relativamente marginal comparado con las otras actividades. Ahora, esto una cosa que no incluye, y eso es muy importante mencionarlo, es que muchas veces la capacidad o ¿cómo se llamaría? Feasibility, no sé cómo se dice eso. Es como para qué tan fácil es hacer un proyecto. Muchas veces los proyectos de cocina eficiente son más fáciles de implementar. La implementabilidad, eso sería. La implementabilidad es mucho más fácil en proyectos de cocinas y tienen impactos enormes en las personas, mientras que a lo mejor tenés reducir la deforestación, llena más el ojo, pero es prácticamente imposible de hacerlo, ¿no? Tienen esta cuestión que hay que tener en cuenta también, que una cosa son los potenciales teóricos y otro es qué tanto pueden ser implementados en campo y qué tanto esa implementación puede tener beneficio en otras personas. Entonces la cocción limpia de alimentos tiene un montón de co-beneficios. Es una cosa muy buena que todo el mundo tiene que hacer. Pero lo que no está bien
es usar valores que están completamente fuera de rango, ¿no? Entonces, este es un poquito el mensaje final. El único futuro que tienen estos proyectos de cocinas eficientes de leña o de cualquier proyecto internacional de la Agencia Internacional de Energía están haciendo lo mismo. Claudia Sheinbaum está haciendo lo mismo, de tratar de medir cuántas son las emisiones o las emisiones reducidas por poner cocinas eficientes, tiene que estar dentro de valores plausibles que les llamamos, usar modelos, usar toda la información nueva que existe ahora. Ya no hay excusa para decir, como no sabemos, voy a usar una tabla de Excel y me voy a imaginar el valor que sea. Entonces, si volvemos a valores reales, pues entramos, la discusión cambia mucho y bueno, ese es nuestro aporte desde la academia para las políticas públicas. Tengo un par de diapositivas sobre políticas públicas, pero las dejé al final porque es un seminario más académico. La otra plataforma donde nosotros subimos la información es Mofus, esta la tenemos aquí en el clúster de Morelia. Lo que hace esto es un poquito lo mismo, son muy sencillo porque lo que está atrás, acuérdense que son mapas raster, son no tan fáciles de analizar, y ponemos a disposición del mundo que puedan consultar los impactos de poner estufas o cocinas en una plataforma muy sencilla, ¿no? Que pueden dibujar dibujar polígonos, pueden poner dónde están sus cocinas, que eso, y sin hacer ningún esfuerzo y de manera completamente gratuita, pues obtienen sus valores para meter en sus documentos de proyecto y bueno, y decir, bueno, miren, esto es lo que nosotros ahorraríamos si ponemos cocina eficiente en tantos lugares. Durante esto nosotros lo venimos haciendo hace prácticamente 15 años y recién este año pasado y hace dos nos empezaron a escuchar. Entonces esa es la parte interesante también. Y también todo lo que hacemos, lo que son bases de datos duras, también están, uy, ya voy 30 minutos, también están disponibles. En la parte de políticas públicas, lo que les contaba al principio, que es interesante porque es más, bueno, no es tan técnico, es que de vuelta hay muchos desarrolladores de proyectos que ponen cocinas eficientes y después registran en un sistema muy complicado de bancario cuánto emisiones de CO2 redujeron y eso después lo venden. Pero, por ejemplo, hay una persona presa por haber vendido 100 millones de dólares de bonos falsos. Entonces, hay gente que quiere hacer las cosas bien. El caso del gobierno mexicano quiere usar el financiamiento de bonos de carbono para ayudar en la distribución de las cocinas, pero hay otras personas que son estafadores y están al medio. Entonces, todos los que trabajamos en ciencia dura como para demostrar cuál es el verdadero impacto de la cocción limpia en términos climáticos, pues hemos jalado mucho, mucho la atención justamente por esto. Porque hay muchos actores inescrupulosos, hay otros que no saben y se han ido por la libre y han intentado medio meterse en el sistema. Entonces, últimamente, todo el trabajo que estamos haciendo nosotros es parte central de las nuevas políticas públicas del artículo 6.2 y 6.4 del Acuerdo de París y hay muchísima reticencia a aceptarlas. Hay gente que dice, esto tiene que ser mentira, esto no funciona, porque de repente yo ganaba 100 y ahora gano uno. Bueno, esas personas generalmente son buenas, pero hay otros que no, que se han callado o se han desaparecido porque saben que eventualmente los pueden meter presos, digamos. Entonces, estos son casos de trabajo en políticas públicas que venimos haciendo del 2006, básicamente tratando de explicar cómo tienen que usar nuestros resultados para no exagerar. Lo último es Naciones Unidas, con eso estamos trabajando ahora que no tienen presupuesto, más confían en nosotros, pobres. Este, entonces, con ellos estamos todo el día, mañana tenemos reunión, en fin. Entonces, hemos logrado credibilidad después de tantos, tantos años de estar ahí machacando. Y es interesante porque había una cuestión del sur también. Los investigadores en el sur, aunque el UNAM sea muy reconocida, no es lo mismo que un investigador de Stanford o un investigador de Harvard. Entonces, nos ha costado mucho que nos crean los papers por sí mismos, no dicen gran cosa. Tiene que haber una credibilidad atrás, no tiene que haber conflicto de interés, en fin, eso es para otra plática. Esto lo voy a pasar. Y lo último que les quiero decir, esto lo voy a pasar también, es que ahora tenemos un proyecto mucho más interesante con Amazon y con C-Trees, que es un spin-off de Caltech de NASA en donde van a usar nuestros modelos, o bueno, están explorando si nuestros modelos pueden reemplazar todas las metodologías que actualmente se usan en el mercado de cocinas eficientes, hacer una cosa de cero, que es como nosotros siempre lo hicimos, porque no teníamos ni idea ni que el mercado existía. Entonces ahora estamos trabajando en esto, tiene en cuenta la dinámica de ecosistemas, tiene en cuenta la revegetación, somos muy dependientes de datos que nosotros no generamos, entonces es casi una relación uno a uno.
Pero bueno, está muy entretenido. Y bueno, somos un equipo, obviamente, no solamente somos Robbie, yo y Tuyeni, que ahí nos sale, sino hay un montón de programadores y bueno, ahora personas del ENES que nos están ayudando. Me pasé muchísimo, disculpen, 34 minutos, pero quedo pendiente de las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Está muy interesante. La verdad es que voy a atreverme a decir que el título de la ponencia no le hace justicia a todo lo que nos has estado platicando a lo largo de esta presentación, porque creo que tiene mucha aplicabilidad en distintas cosas. Creo que nos da como conciencia, sobre todo este recuerdo a mí que vengo tal vez más desde las ciencias sociales y desde la perspectiva interdisciplinaria. Trabajo mucho con perspectiva histórica y la parte socioambiental, ahora recientemente más la parte de cambio climático. Me parece muy interesante que también das este recuento como histórico, ¿no? Del uso del carbono y de la leña para cocinar. Hasta hace relativamente poco era distinto, si pensamos en la historia de la humanidad, ¿no? Ese es un primer comentario, nada más como extender mi felicitación. Gracias. La segunda que también me parece bien interesante es que también nos facilita distintas bases de datos con las cuales podemos acceder y hacer una reflexión sobre el tema de nuevo desde distintas disciplinas, ¿no? Creo que eso también es súper valioso, no siempre tenemos acceso a data de una forma tan sencilla. La tercera, que bueno, es una pregunta más desde información y desde mis referentes. Se está trabajando, ahí ya empezaron a llegar las preguntas. Se está trabajando, sé que el estudio, y esto es una ventaja también, hacer como modelos a escala global, es algo buenísimo porque también nos permite ver dónde están los focos rojos, digamos, en estas Exacto. problemáticas. Y en ese sentido, me gustaría preguntar si justo se han establecido como líneas de trabajo o de investigación donde están esos focos rojos, pensando, no sé, tal vez, veo que en algunas partes del continente africano hay, sobre todo en ciertas zonas, tienen como áreas críticas y han trabajado con ellos, ellas, para establecer como proyectos más específicos de acuerdo a sus problemáticas, pensando también desde esta perspectiva del sur global. Buenísimo. Ahí está. ¿Respondo rápido esa? Sí, 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 dale, Sí, dale. Laila, que es una pregunta estupenda y está increíble que la hagas sin estar en el medio, porque es una pregunta que generalmente hacen las personas que están en este tema. Es muy, muy relevante. Sí, la respuesta es sí. Entonces, los modelos globales pecan de simples. Hay un montón de cosas que no podemos hacer, son todos a 1 kilómetro y son justamente para identificar hotspots y luego trabajar a nivel mucho más fino y local. A nivel fino y local trabajamos solo en ciertos sitios, a 100 metros y a 30 metros, con modelos que son un poco más sofisticados y de la mano de actores locales siempre. Porque si no sabes nada, no puedes parametrizar, no sabes nada. Esos actores locales al principio eran desarrolladores de proyectos, después no, porque son personas, son comerciantes, entonces no conviene. Entonces ahora trabajamos mucho con ONGs, pero grandes, de Nature Conservancy, insisto, o CIFOR, ICRAF, en lugares puntuales. Básicamente Kisangani, que es el centro del Congo, sur de Malawi, Zambia, India y Centroamérica. Esos son los cuatro focos que estamos trabajando ahora. Estamos corriendo análisis de más alta resolución y bueno, como más acercados a la realidad. También todo lo que mostré al último se hace en estos mismos sitios. Zambia ahora mucho estamos haciendo ahí, casi todo ahí. Un poquito en Tanzania porque yo estoy ahí basado, pero Zambia es donde más. Y lo interesante es que muchas personas que están trabajando en este mercado les gusta porque dicen, pues nosotros antes lo hacíamos a la brava porque no sabíamos cómo, pero si hay más información lo queremos usar y entonces lo que se está buscando ahora es que el precio de los créditos de carbono, porque son mucho menores que antes, hay menos cantidad, aumente con estos métodos nuevos. Entonces uno dice, mira, estamos trabajando con 3 desarrolladores de proyectos que son muy, muy grandes y entonces está bien, ahora vas a poder vender menos porque la ciencia dice que en realidad el impacto es mucho menor, pero vende más caro cada uno de ellos. Está en esa tirada. Y los inescrupulosos, como te digo, se van. Por otro lado, el trabajo con FAO y con NICRAF y CIFOR en Kisangani y en Zambia, a ellos les interesa más el impacto sobre pobreza energética, el impacto sobre los ecosistemas, tanto que el carbono en sí mismo, que el cambio climático. El cambio climático es paralelo para ellos. Entonces, sí, el modelo global no dice mucho, como te digo, ahora lo estamos ajustando para finalmente poder mandarlo a preprint.
Y los estudios de caso es donde se pone interesante porque uno puede lidiar con los actores locales y hacer, ajustar cosas en función de lo que va. Gracias, muy buenísima pregunta. Pero muchas gracias. Y aquí tenemos ya varias preguntas. María Teresa Flores pregunta, ¿qué opina acerca del análisis con partículas contaminantes y con qué método lo analizaría? Emisiones contaminantes. De la Sí, aclaración allá abajo. sí, bueno, yo no hago esa parte, pero es una parte muy sustancial, que es el impacto a la salud por el uso de leña y carbón vegetal. Eso es gigantesco. Hay estudios con morbilidad, la cantidad de muertes evitadas, que es difícil de ver porque es comorbilidad, no es muerte súbita, digamos. Yo acá no lo tengo en la cabeza, pero es un tema muy, muy amplio y te puedo poner en contacto con alguna u otra persona en México. Simplemente pásenle el correo a esta chica de quiénes son los que están haciendo eso en la COFEPRIS y en el gobierno y en la academia también, y si no a nivel internacional, son los que miden los impactos a la salud. Paradójicamente, todo el beneficio de la cocción limpia que tiene en la salud, y eso es mucho más fácil de medir que, bueno, no mucho más fácil, pero es bastante más directo que medir que la deforestación o que la degradación forestal, no tiene recursos como en el caso del cambio climático. No hay nadie que te pague por salvarle la salud a millones de personas. No hay un financiamiento para eso. El financiamiento solo viene para evitar emisiones de CO2. Es paradójico, pero así es. Aquí hay otra pregunta de María. ¿Están proponiendo para algún lugar estufas microgasificadoras usando pellets de residuos? En lugar, perdón, es pregunta. ¿Se Sí. están proponiendo para algún lugar estufas microgasificadoras usando pellets de residuos en lugar de estufas eficientes de leña? Sí, a nivel mundial hay de todo. Esas que tú dices, yo inclusive trabajé con ellas, turbococinas se llamaban en El Salvador, que es exactamente eso, es gasificación de pellets, es casi, cuando uno la ve funcionar, parece una estufa de gas LP, son buenísimas, pero necesitan un ventiladorcito y bueno, necesitas desconectar, tenés que tener acceso a electricidad, aunque no gasta nada. No estoy seguro dónde están distribuidos esos proyectos que usan esas estufas, pero sí, seguro que hay. Si te interesa ver en dónde y quién está usando eso a nivel global, es relativamente fácil. Con un par de correos me pueden decir. Actualmente a nivel global lo que más fuerza está trayendo es electricidad y gas LP. Eso está reemplazando leña y carbón vegetal. Es lo que más se está usando para reemplazar ambas cosas. Por pronto hay una última pregunta de Loarri y Saura Gabriel. ¿Puedo elaborar una estufa limpia? ¿Hay planes de expandir las estufas limpias a otros lugares? Sí, pero no sé si la pregunta es para México. Bueno, este, hay, Mm, hay mucha variedad en cuanto al diseño de cocinas limpias y ahí hay como varias estrategias que no son, ninguna es mejor ni peor, son diferentes estrategias. Una es la parte de que pues, se adopte culturalmente, que es la famosa tecnología apropiada. Entonces, por ahí no es lo más eficiente del mundo o no es usando electricidad, pero la adopción puede ser más paulatina entre el fogón de tres piedras, que sea más eficiente mientras que siga usando leña. El ejemplo de las Patsaris que están usando en el gobierno federal, pues es uno. En otros casos, las estufas eficientes son como ultra modernas, es como si fueran estufas de presión con medidores digitales, esas se conectan a la red. Y eso es lo que se está, sobre todo en África subsahariana, empujando. Son fábricas más modernas, son fábricas como si fuera Mave, digamos, ¿no? Esas son lo que está vendiendo. Ahora, la pregunta es, si son tan eficientes y tan buenas y tan modernas, ¿por qué la gente no las compra? Bueno, hay un montón de barreras que estos ingresos del mercado de carbono vienen a suplir. Pero echa la ley, echa la trampa. A veces viene a suplir y a veces se usa como para ganar más lana nada más. O sea, hay negocios que funcionarían, pero costaría más. Y si se pueden vender las emisiones, pues te da más dinero y pues la gente por la lana baila el mono, dicen. También aquí preguntan, ¿qué tan viable sería implementar estufas a base de energía solar en lugar de estufas de leña? ¿Cuáles serían los pros y los contras al respecto? Ya, interesante, justo ahora estábamos hablando con eso. Entonces, hay una tesis de México que ve que el potencial de estufas solares es muy limitado porque no solamente porque tenés que tener sol, pero sino que son incómodas para cocinar. Tarda mucho, en fin, en algunos contextos en México no ha funcionado y es una tesis de Ilse Ruiz Mercado con una estudianta, no me acuerdo el nombre ahora, pero muestra que sí, no parece ser una buena solución en México. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que es muy dependiente del sitio. Entonces,
yo estoy asesorando así de manera gratuita a un proyecto muy lindo donde las cocinas solares son furor y funcionan mejor. Pero bueno, es una situación muy caótica, que son campos de refugiados al este de Chad. Chad está al oeste de... Ay, se me fue el nombre del país. Bueno, pero de un lugar donde hay una guerra civil muy fuerte, entonces hay muchísimos desplazados. Este, entonces, son lugares que es desértico, no hay nada, o sea, son campos de refugiados que están en casi que es en la parte de abajito del Sahara, donde empieza el Sahara del sur. Entonces, hay muchísimo sol, no hay árboles, no hay leña. Y nada, tenés mucho tiempo también porque es una situación muy marginal. Entonces las estufas han tenido un impacto muy bueno en la cocción de alimentos y han pegado así. Entonces depende del lugar, funcionan o no funcionan. Generalmente funcionan en sitios donde no hay nada, donde hay que calentar la comida y no hay muchos recursos, y en lugares marginales, en el momento que la gente tiene acceso, porque tarda mucho en cocinarse, el momento que uno tiene acceso a gas, a electricidad, a leña al mismo tiempo, es raro que estaque una estufa solar como diciendo, uy, ahora voy a usar la solar. No, si tienes acceso a lo otro, la solar queda atrás, pero en lugares donde no tienes acceso a ningún componente, sí tiene mucho potencial. Por eso en México que la gente tiene acceso a diferentes combustibles, la solar no pega, ¿no? Y, o sea, creo que esta puntualización me parece bien interesante porque volvemos al caso de, podemos hacer como, o sea, tenemos el panorama general con estos estudios globales, que es buenísimo, o sea, con estos estudios a escala global o a escala mundial, y ya cuando hacemos como los zoom-ins, entonces nos encontramos que hay particularidades que posibilitan ciertos proyectos y hay otras que no. Así es, así es. Comentas esto. Y por eso yo Sí. estoy en geografía ambiental, porque es a través de la geografía y del análisis espacial que uno puede resaltar estas diferencias que están en todo. Desde dónde crece la leña, desde dónde están las personas, a dónde la van a buscar, en qué lugares una cosa sí o otra cosa no. Es todo muy dependiente del lugar y entonces por eso se requieren estudios espaciales. Y eso es justamente uno de los shortcomings de los métodos anteriores que usaban Excel. Entonces, tengo tanto bosque en Honduras, consumo tanto, listo, estoy degradando tanto con 4 o 5 celditas. Y eso pues no coincide y es muy difícil de validar con la realidad. También aquí hay una pregunta, es si crees que los pellets podrían sustituir a la leña de cocción, específicamente, bueno, los pellets de residuos. Sí, hay un montón. Todo puede ser, depende del lugar, es lo que venimos hablando con Laila. Entonces, la respuesta a esta pregunta es sí, pero depende dónde. Y hay una cuestión no solamente técnica, sino económica. Entonces, si vos estás en un lugar que hay un montón de leña, es muy difícil. La gente va a decir, bueno, pero la leña me sale gratis y el pellet lo tengo que comprar. Si son lugares que hay mucha escasez o que el pellet es regalado, pues sí lo va a poder reemplazar. Técnicamente es una cosa, la parte después de costo-efectividad, pues es muy diferente. De hecho, pues ahí es donde todas las cosas pasan o no pasan. Hay soluciones técnicas muy buenas que voy a decir, bueno, pellets de residuo, pues no estoy cortando leña y es completamente sustentable como le contaba al principio. Pero si no hay un costo, una costo-efectividad, pues nadie va a gastar más dinero por salvar al planeta. Eso pasa poco, digamos, ¿no? Entonces, y menos en situaciones de pobreza, que tenés que tratar de sobrevivir, no tenés como voy a comprar orgánico porque puedo, digamos. Entonces, todos estos proyectos de pellets, si tienen subsidio o si son lugares donde no hay otros combustibles, claro que funcionan. Yo el pellets lo he visto funcionar muy bien para generar electricidad, más que o calor industrial, más que para cocinar. Para cocinar es complicado porque no puedes salir a caminar y traerte una bolsa de pellets. Alguien te la tiene que vender, ¿verdad? Buenísimo. A mí nada más me gustaría cerrar Sí. con una pregunta y es, en el caso de México, ¿qué sucede? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son, por ejemplo, las áreas críticas de acuerdo a Sí. los estudios que que usted ha conducido? Sí, bueno, mi asesor de doctorado, que no creo que esté escuchando esto, siempre me dice lo mismo. Cabrón, vos te formaste en México y el único país donde no trabajas, ¿no? Pero conozco el contexto de México por mi doctorado. Entonces, hay muchísima gente que sigue usando leña y eso repercute en impactos a la salud. Hay muchísima desigualdad, hay muchísima pobreza. Entonces, cualquier cosa que se haga, y ese es el objetivo del gobierno ahora, no es poner estufas para reducir emisiones, es poner estufas para afectar positivamente a la salud de las personas. Ese es el objetivo principal que tiene la administración actual y se me hace muy loable, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es el problema de México. Pobreza, uso de leña y carbón vegetal de manera dependiente, no tienen acceso a otras cosas o si las tienen es muy caro y sobre eso hay que atacar. En la parte
ambiental, mucho menos. Mucho, mucho menos. Es un país con muchísima madera, con muchos recursos. Hay muchos residuos de la deforestación, lamentablemente. Pero bueno, ese es un problema que no está asociado a la estufa. Si toda tu leña viene de la deforestación por aguacate y pones estufa de leña, pues el aguacate sigue ahí y la gente no va a dejar de sembrarlo. Entonces, en términos del impacto de emisiones en México, comparado con lo que hemos visto en África subsahariana, sudeste asiático y Centroamérica, es menor. No es cero, pero es menor. Muy interesante. Creo que Ujú. nos dejas un espacio para seguir reflexionando y profundizar al respecto. Bueno, gracias, Laila. Pues bueno, doctor, te agradecemos muchísimo tu tiempo, compartirnos en una exposición súper breve todo lo que has investigado. Sé que es una investigación todavía muchísimo más amplia y estaremos gustosos de verte justo la siguiente semana, que tendremos además nuestro conversatorio final para Perfecto. seguir debatiendo sobre estos y más temas. Sí, perfecto. Ya me lo tengo agendado. Este, y entonces ahí voy a estar. Perfecto. Y les agradecemos a todos ustedes. Además, los queremos invitar a nuestra próxima sesión, una hora antes del conversatorio. Vamos a cerrar con este trabajo titulado Mitigación del Cambio Climático a través de las acciones de la Red Más, de la doctora Jovanka Spirik. Entonces, no nos despedimos del todo, nos vemos la siguiente semana y muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra programación. Hasta luego. Dale. Gracias. Bye. Bye bye.